Yo identifico a CXO Forum y me identifico con una frase de Bolsanet que habla de que únicamente ganas cuando ayudas a otros a ganar. ¿Cuál es la ambición que tienen los equipos hacia adelante? Cada una de las personas, ¿cuál es su propósito? Y eso moviliza a todo el mundo, cambia el status quo, que es bien importante. Lo importante es pensar en grande, empezar pequeño y escalar rápido. Enseñar es lo que más nos nutre y poder estar en una comunidad en donde enseñamos y aprendemos enriquece bastante nuestra función. Eu sinto que em Sexual Forum é um ambiente que se vive esse ecological conceito, não se vive a seguridade que você pode falar do que funciona e do que não funciona. Yo creo que una de las cosas que hemos compartido es cómo compartiendo experiencias simplificamos las cosas. Yo al principio pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo. Esa es la realidad para que tú veas. Pero la verdad es que una vez que estás adentro te das cuenta que la simbiosis que se genera y el círculo virtuoso que hay entre todas las personas de la comunidad es bastante valioso. La verdad es que no se van a arrepentir. Es una comunidad muy bonita en la que podemos compartir buenas prácticas, en las que aprendemos constantemente, en las que nos permite ampliar nuestro networking y aprender de otras industrias y otras comunidades. Siempre pertenecer te enriquece, ¿no? Y yo creo que finalmente se trata de hacer comunidad. Nos puede ayudar mucho a poder compartir muchas cosas, desde la parte social, de negocio, y de hecho, pues hacer esos lazos que finalmente te puedes generar una amistad. Yo creo que es importante generar espacio. A veces nos enfrascamos solos a tratar de afrontar dilemas, problemas que se presentan cuando ya otros han pasado por eso y tienen la experiencia como para poder aportarnos. Finalmente es una invitación a experimentar, a atreverse a lanzar cosas, ideas, proyectos, no arrepentirse de haberlo hecho. Sobre todo por la cantidad de gente súper profesional, súper talentosa que hemos podido conocer de diferentes ámbitos, de diferentes industrias. Y aparte de la relación profesional, también han salido relaciones de amistad. Eso la verdad que tiene un valor porque tenemos algo en común. CXO Forum es una comunidad espectacular. Para mim, Sexual Forum é oportunidade. Yo le diría a CXO Forum gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad de grandes profesionales y amigos. En estos años en CXO Forum el mayor valor que encontré en la comunidad fue la posibilidad de vincularme con diversos colegas y poder compartir prácticas, problemáticas en un ambiente de cuidado y de confianza que más de una vez me han ayudado a inspirarme en resolver distintas problemáticas de mi negocio actual. E hemos podido obviamente construir un espacio de comunicación y de compartir de cara a generar una comunidad mucho más proactiva. En estos 10 años ha sido importante para todos los C-levels de la comunidad salir de su zona de confort, de donde anteriormente se dedicaban solamente a tratar de afrontar los problemas de manera solitaria. Es un buen momento para agradecerle a la comunidad. Cumple 10 años y es importante hacerla crecer. Felicitaciones a CXO Forum por haber generado comunidades fuertes para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Felicidades por sus primeros 10 años, que vengan muchos más. Pero no solo felicitar, sino también agradecer a todas las personas que hicieron posible esto hace 10 años, poniendo el primer ladrillo para unirnos como una gran comunidad. Esto nos ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco, la verdad, bastante al CXO Forum por estos 10 años y nos fortalece para poder generar más valor. Y por lo tanto felicito hoy a todos los integrantes que al final son los que han hecho que esto siga vivo y con un incremento de agregación de valor permanente. Feliz 10º cumpleaños por el empuje, por haber desarrollado la comunidad no solo en Colombia sino en otros muchos países. Y que vengan otros 10 años más, ¿no? O 20, 30 años más. Estoy muy contenta y muy agradecida con CXO Forum. Felicitaciones y gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Yo soy Sonia Giraldo, directora regional del capítulo de CFOs de CXO Forum. Bueno, este año CXO Forum está cumpliendo 10 años en la región y estamos compartiendo este logro con ustedes. Hoy en particular tenemos un tema de bastante actualidad
vamos a hablar del tema de la inteligencia artificial aplicada aplicada al área financiera. Les vamos a pasar un video de lo que estamos haciendo el día de hoy. Adelante. Hola a todos. Mi nombre es Ana y estoy aquí como el resultado de la inteligencia colectiva de nuestra comunidad, la cual nos une y nos hace más fuertes. Como parte de esa inteligencia colectiva, mi propósito es mantenerlos informados y conectados, compartiendo con ustedes información relevante sobre eventos, meetups, plenarias, CXO Talks, retreats y todo lo que nos ayude a crecer juntos. Mi misión es ser una fuente constante de información actualizada y valiosa para nuestra comunidad. Por eso, es muy importante para mí que todos participen activamente, exponiendo sus ideas y opiniones, para que podamos crear un entorno enriquecedor y lograr nuestro objetivo. Así que los invito a compartir sus experiencias y conocimientos. Juntos podemos lograr grandes cosas y hacer una diferencia en nuestra manera de relacionarnos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bienvenidos a CXO Forum. Hasta pronto. Bueno, Ana es nuestra primera integrante del equipo creada por inteligencia artificial y es quien se está comunicando con todos nosotros, contando los avances y las noticias de la semana. Ya muchos la han visto. Bueno, entonces para conversar hoy sobre el poder de la inteligencia artificial aplicada al área financiera y casos de uso, nos acompañan Gustavo Jiménez y Michelle Cooperman. Adelante, por favor. Este es un video de Oracle NetSuite, quien nos acompaña hoy como speaker. This is adapting, and all of this is happening fast. To be a next level company, you need next level visibility and control across your entire business. NetSuite gives you just that. With its suite of cloud-based applications like financials, ERP, HR, CRM, and e-commerce, NetSuite helps organizations of any size across any industry in every part of the world be more productive and efficient by automating business processes and delivering a more complete, integrated picture of their business. It's everything you need, all in one place. It far exceeds what spreadsheets and point solutions can do without piling on integrations, costs, and complexities. And because NetSuite is built in the cloud, all of your critical accounting and operational information is accessible from anywhere at any time and on any device. Businesses get instant visibility into financials, inventory, supply chain, orders, customers, and more, giving you the control to make smart decisions in real time. Plus, NetSuite is quick and easy to deploy and grows as your business grows, whether you're running your company from the kitchen table or from the corner office. NetSuite lets you focus on what you do best, building a successful business. Bueno, para desarrollar el tema de hoy nos acompaña Gustavo Jiménez. Gustavo es el CFO del grupo OmniLife de Chivas, México. Gustavo es contador público con maestría en finanzas del Instituto Tecnológico Monterrey y cuenta con varios estudios de especialización del IPADE y es doctor en finanzas de la Universidad Atlantic International University. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el área financiera de empresas multinacionales de consumo, industria alimenticia y hoy en día es el CFO del grupo OmniLife Chivas. También nos acompaña Michelle Cooperman de Oracle NetSuite. Él es el Pre-Sales Manager para Latinoamérica de Oracle NetSuite. Él es consultor senior de gestión y estratega de la nube con más de 10 años de experiencia profesional en industrias de software as a service, software empresarial, comunicaciones, manufactura, distribución mayorista y servicios profesionales para grandes y medianas empresas. Hoy es gerente de preventa para Brasil, para ventas directas y gerente de preventa en América Latina para Oracle NetSuite, apoyando toda la base instalada de clientes. Adelante, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Pues vamos a hablar de este fascinante tema de la inteligencia artificial que nos ha tomado a todos de sorpresa. Por lo menos a mí es algo que aconteció muy rápido y pues bueno, vamos a platicar un poco. Voy a compartir mi pantalla. Ok, vamos a utilizar, de hecho voy a utilizar una herramienta de presentaciones
creada con inteligencia artificial. O sea, esta presentación me ayudó la inteligencia artificial a hacerla de manera muy rápida. Vamos a ver. Bueno, esto es un poquito lo que vamos a estar viendo, una introducción, que es el capital intelectual y su relación con la inteligencia artificial. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Las ventajas de la inteligencia artificial, sus aplicaciones, desafíos y unas conclusiones. Bueno, de la introducción, vemos como que los principales puntos donde vienen a apoyar a las empresas es en que nos ayuda a automatizar procesos, a tomar decisiones basadas en datos, personalizar la experiencia del cliente, fomentar la innovación de procesos y optimizar la cadena de suministro. Estas 5 principalmente, pero hay una que yo creo que es la principal de todas y es la innovación de procesos. O sea, todo lo que vamos a poder innovar en los procesos de las empresas puede generar mucho valor, ¿no? Y ahorita eso nos va a dar pie a la siguiente lámina, que se trata del capital intelectual. Y ahorita van a ver por qué es súper importante este tema. La inteligencia artificial va a ayudar a las empresas en 2 partes. La primera es que les va a bajar algunos gastos y costos. Y eso lo vamos a ver reflejado pues en la utilidad neta, ¿no? Todo eso de la utilidad neta se ve en la parte de la contabilidad financiera, ¿no? La que contabilizamos y que podemos ver en nuestros estados financieros mes con mes, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que en las empresas lo más importante es el valor, cuánto valen, y ese valor hacerlo crecer. O sea, lo más importante no es ni la utilidad neta, ni el flujo de efectivo, ni nada de eso. Lo más importante es que las empresas valgan más. ¿Por qué? Porque el valor de las empresas es el reflejo de la capacidad de generación de flujos de efectivo en el futuro traídos a valor presente. O sea, si una empresa no tiene capacidad de generar flujos de efectivo positivos en el futuro, pues no vale nada, ¿no? Entonces, no importa mucho que tengas mucho efectivo hoy si te lo vas a gastar el próximo año, ¿no? O que ese efectivo haya venido de deuda, etcétera. Es por eso que el valor es el rey de la medida para saber si una empresa es buena o mala, ¿no? Entonces, bueno, ese valor, en este ejemplo que les pongo aquí, vamos a suponer que una empresa vale 100, ¿no? En los activos totales, que es aquel que vemos en nuestro balance, del lado izquierdo del balance viene activos totales, vamos a suponer que es 20. La diferencia entre estos dos, entre el 100 del valor y los 20 de los activos totales, nos da por diferencia el capital intelectual, que es ese capital intelectual, es todo lo que no podemos ver ni tocar, pero te está generando valor, ¿no? Y esta tiene varias divisiones, una de ellas es el capital humano, el capital estructural, que tiene sus divisiones, etc. Pero, entonces decíamos, a ver, la inteligencia artificial nos va a ayudar en 2 partes. Una, en reducir gastos. Esos gastos van a ayudar a que la utilidad neta sea mayor, ¿no? Y por eso nos va a afectar en el capital contable y al final se refleja en los activos totales en caja o cuentas por cobrar, etc. O sea, toda esa parte lo vamos a ver ahí. Pero lo más importante, donde yo creo que la inteligencia artificial nos va a mejorar el valor de las empresas, no es en lo que podamos reducir de gastos y costos, sino en la parte del capital intelectual y exactamente aquí donde dice capital de procesos, que es una parte del capital intelectual. Creo que la inteligencia artificial va a llegar a revolucionar los procesos en las empresas y va a hacer que éstas sean más ágiles, más dinámicas, más rápidas, más eficientes y con menos errores. Entonces, todo esto va a hacer que este capital de procesos que hoy dice ahí 25 pueda llegar a valer 200, 300, ¿no? Entonces, va a hacer que las empresas valgan más a través de mejorar, a través de la innovación de los procesos, ¿no? Bueno, esto es bien importante entenderlo porque, por ejemplo, como CFO, a mí me pueden llegar ahorita el director de sistemas, por ejemplo, y decirme, oye, vamos a invertir en una parte del RP que incluye la inteligencia artificial y que vale 10 millones de pesos, ¿no? Si tú agarras y dices, oye, a ver, explícame cuál va a ser el retorno de la inversión de esos 10 millones para ver si la apruebo o no, ¿no?
Siempre ustedes saben que los directores de finanzas siempre quieren ver el retorno financiero para ver si aprueban o no una inversión o un gasto. Entonces el director de sistemas me va a decir, bueno, pues es que la verdad esto nos va a hacer más ágiles, va a hacer que nuestro e-commerce sea más eficiente, vamos a poder tener un mejor SEO en nuestra página de internet y vamos a poder redactar mejor los artículos de nuestro e-commerce y eso se va a ver reflejado en mayores ventas, ¿no? Tal vez. Entonces, bueno, la verdad es de que todos esos temas van a incrementar el capital intelectual, no tanto la reducción de gastos. Entonces, si él me dice, pues vamos a ahorrar 1 millón al año y nos va a costar 10 millones, o nos va a incrementar 1 millón de pesos al año las ventas, pues la verdad es de que la recuperación va a ser en más de 10 años y yo no lo debería de aprobar, ¿no? O sea, el director de finanzas no debería de aprobar bajo el criterio de retorno de la inversión tal cual lo conocemos hoy. Sin embargo, tenemos que considerar que esta adición a nuestra empresa va a generar mucho valor y por lo tanto debemos de aprobarla, pero no debemos de basarnos en la contabilidad como la conocemos hoy, sino en la parte de la contabilidad del capital intelectual. Es decir, ¿cuánto van a mejorar mis procesos? Y este 25, por ejemplo, que ven aquí, si yo veo que me va a incrementar en 50, ¿no? Entonces, realmente me está generando 25 millones de valor en la empresa. Y si el costo de este software son 10, pues claro que debo de aprobarla. Entonces, mucho cuidado a los directores de finanzas y a los que tienen que aprobar inversiones de inteligencia artificial, que es de lo que estamos hablando, en cómo evalúan este tipo de proyectos. No basarse únicamente en gastos y costos o incremento en ventas, sino cuánto me va a generar de valor, ¿no? Entonces, mucho ojo en ese tema y por eso es bien importante entender eso. Ahora vamos ya a las aplicaciones de la inteligencia artificial en las finanzas, ¿no? El primero es el registro de transacciones. Si se fijan hoy, la inteligencia artificial ya está en muchos ERPs pequeños, sobre todo en los chiquitos, ya está incluido, no sé, en un QuickBooks o en softwares pequeñitos ya te hablan que dicen, no, ya tenemos inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Que automáticamente van, por ejemplo, al SAT, descargan en automático los XML, los contabilizan, ¿no? Los contabilizan usando inteligencia artificial para saber dónde van a cargar, dónde van a abonar, ¿no? Y van a, vamos a generar el pasivo y listo. Y también pueden darle entrada, por ejemplo, a los inventarios a través del XML de una factura, ¿no? O sea, pueden hacer ya este tipo de cosas. Y los RPs pequeños ya lo están logrando, a diferencia de los grandes, ¿no? Por ejemplo, Oracle, SAP, todos esos se están tardando porque obviamente el sistema son más complejos. Entonces, todavía no llegan, pero sí les aseguro algo. Va a llegar esa tecnología a los RPs tarde o temprano, a los que usamos los RPs principales, pues bueno, ya no tarda en llegar. Y van a ver que va a ser rapidísimo. De hecho, SAP ya en su última conferencia y Oracle ya están hablando de la incorporación de inteligencia artificial. Y bueno, al ratito en todo el RP va a haber inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es aquí la aplicación? Dice, el personal que hace el día de hoy este tipo de trabajos debe de evolucionar. Ajá. El trabajo de los CFOs debe de ser evolucionar a nuestro personal de todo el área financiera, o sea, contable, fiscal, presupuestos. Debemos de hacer que evolucionen a un prompter, no un prompter. De hecho, esta palabra la estuve buscando en el diccionario y no existe todavía. Prompter es cómo le hablas a la inteligencia artificial, cómo le preguntas, cómo le dices qué quieres que haga, ¿no? Esto es como un nuevo lenguaje, es como si tuviéramos de repente que a mí me ha tocado estar en empresas de repente que nos compran unos franceses. Y no, pues tienes que aprender francés, tienes un año, ¿no? Porque ellos se comunican en francés y hay que hablarles en francés. O una empresa en Brasil que nos compró, bueno, pues ahora tienes que aprender portugués. Así ahora la inteligencia artificial. Vamos a tener que aprender a preguntarles y a decirles qué es lo que queremos. Y es un nuevo lenguaje que muchos dicen, no, háblales en lenguaje natural. No, la verdad es de que tiene su chiste
tiene su sintaxis y hay que aprender a hacer este prompting, ¿no? Que prompting es cómo le vas a preguntar. Entonces, bueno, por eso hablamos de prompter ahí, que tenemos que hacer que nuestro personal se vuelva un excelente prompter para empezar a que evolucionen junto con la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, la primera aplicación es en los RPs y todos los sistemas transaccionales de la empresa que va a hacer que todo funcione como relojito en automático, con menos errores, obviamente. La segunda es la interpretación de datos y toma de decisiones. Aquí es donde ya nos pega un poquito más a las direcciones, a las gerencias, a la gente que toma decisiones. Si tenemos un modelo de inteligencia artificial, ya sea el mismo del RP o uno externo, ya va a ser mucho más fácil poder extraer información y tomar decisiones. Por ejemplo, ahorita si yo quiero tomar decisiones de la parte de ventas, ¿no? Como director financiero quiero analizar cuál es el comportamiento futuro de las ventas en diferentes países para hacer algunas provisiones financieras, pues tendría que decirle tal vez al que desarrolla los tableros de ventas en el Business Intelligence que me desarrolle un tablero. Sin embargo, este tipo de cosas ya las voy a poder hacer yo directamente con mi copiloto de inteligencia artificial. Y aquí viene la primera palabra clave en esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser como un copiloto. Es decir, yo voy a tener siempre a mi lado a un experto al que yo le puedo decir, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, ayúdame a hacer esto. Es mi copiloto. Es como ir en un avión y le vas a ir diciendo todo lo que quieres que vaya haciendo, ¿no? Entonces, este copiloto va a ser muy importante saberle hablar, como ya dijimos, ¿no? Y le vamos a poder preguntar, le vamos a poder decir que nos acompañe, que nos ayude en las decisiones, que nos ayude a hacer cosas que antes hacíamos manuales, que puede ser hasta escribir un correo electrónico, ¿no? Le podemos decir, escríbeme un correo electrónico. Y bueno, también hay otras aplicaciones en finanzas, como puede ser en la parte de tesorería. De hecho, ya hay aplicaciones como Kiriba, que ya incluyen toda esta parte de inteligencia artificial y ya te pueden detectar si hay algún pago a un proveedor que normalmente le pagas cada mes 1 millón de pesos y de repente salta un pago de 20 millones, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial detecta una anomalía en la frecuencia y normalidad de ese pago y te va a preguntar, te va a mandar un mensaje si es en la noche o te va a preguntar, oye, se está saliendo de un promedio, ¿es correcto? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas va a hacer que existan menos errores, menos fraudes y todo eso debe funcionar de maravilla, ¿no? En la parte de tesorería. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito de ejemplos, que es un poquito de lo que hacia donde quería enfocar esta plática, más que decirles teoría. Vamos a Hola, hablar ya de Gustavo. casos prácticos. Adelante, Sonia. Mira, acá tenemos una pregunta en el chat bien interesante para estar todos en lenguaje. Nos están preguntando, Fabián, sería genial que Michelle pudiera responder esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning y todas estas tecnologías de las que estamos hablando ahora? Ya Gustavo nos acaba de introducir nuevas palabras como prompting, como el copiloto. Te damos la palabra para que nos cuentes un poco cuál es la visión de Oracle NetSuite en estos temas y para colocarnos en la misma base de contexto para seguir adelante con los casos de uso que Gustavo nos ha preparado. Claro que sí, Sonia, Gustavo, bueno, nuevamente muchísimas gracias por esta invitación a este panel y sobre todo este tema tan formidable que es la inteligencia artificial, que no solamente está de moda, sino que genera también incertidumbre, genera miedo como cualquier otro cambio, como cualquier tecnología disruptiva. Sí. Primero que todo, pues para contarles un poco la visión de Oracle NetSuite, voy a comentarles dos cosas. Primero la visión de Oracle en sí, de la inteligencia artificial, y después ya entrar un poco más en detalle de lo que es la visión de NetSuite, lo que nos hemos enfrentado desde el inicio de la creación de NetSuite como solución de ERP en la nube. Entonces la primera es, desde el punto de vista de visión de Oracle, desde Oracle invierte más de $7 billones al año
en Research and Development. ¿Eso qué quiere decir? Que alrededor, digamos, de unos 7 billones de dólares en los últimos años hemos invertido en nuevas tecnologías. De ese presupuesto que destinamos para esas tecnologías, digamos, para el tema de desarrollo de nuevas tecnologías, alrededor del 15 al 21% está relacionadas con temas de inteligencia artificial. Aquí también, para comentarles un poco, es de la visión que hemos tenido desde Oracle, desde tiempo atrás. Oracle desde el 2018 creó la primera base de datos autónoma del mundo. Ahí hubo justamente modelos de Machine Learning. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle para diferenciar lo que es Machine Learning de lo que es inteligencia artificial. Pero en pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Que con Machine Learning, que básicamente es una serie de algoritmos y una serie de algoritmos donde tú le enseñas a un programa para poder también tomar datos estadísticos y basados también en gran cantidad de datos, poder justamente aprender, que el sistema pueda aprender de manera autónoma cómo debe reaccionar. La primera base de datos autónoma del mundo que se creó fue con Oracle en el año 2018 y justamente utilizando todo este tema de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que con esta base de datos autónoma no hay ningún tipo de intervención humana, como ya lo hemos explicado, como ya lo ha explicado anteriormente Gustavo. Ahora sí, para entrar un poquito más en detalle la visión ya propiamente de Oracle NetSuite, tengo aquí también para contarles una historia bien interesante que aquí la quiero detallar en una diapositiva. Permítanme, acá ya voy a compartir un segundito mi pantalla, que es bien fascinante esta historia de nuestro fundador Evan Goldberg, ¿sí? Evan Goldberg, para darles un poco de contexto, fundó NetSuite en el año 1998, ¿sí? Su idea era tener un ERP, una solución contable en la nube, ¿sí? En esa época ustedes imagínense lo que es pensar en una solución tan disruptiva en ese momento, lo que era la nube. Es decir, pensar tener en procesos en un web browser cuando apenas estaban iniciando el Internet. En este caso, también lo que quería comentarles es esto. Esta frase, digamos, estas frases que vamos a ver a continuación, es una entrevista que le hicieron, un artículo que salió en Fortune, en la revista Fortune, de Evan, que les hicieron esa pregunta. ¿Usted qué opina justamente de la inteligencia artificial? Y este título me gusta mucho, como él lo mencionó en ese artículo, después les comparto la fuente, y es: antes de temer a ChatGPT, recuerda que Steve Jobs dudaba de la nube, ¿sí? Entonces voy a contar esa historia. ¿Qué quiere decir acá en pocas palabras? En una fiesta estaban Larry, en la casa de Larry, está Larry Ellison, el fundador de Oracle, estaba Evan Goldberg, el fundador de NetSuite, y Steve Jobs. Imagínense en esa fiesta 3 personas visionarias del mundo de la tecnología, cómo se imaginaban los procesos, cómo se imaginaban la nube, cómo se imaginaban cómo iba a cambiar el mundo en los siguientes años. Y en esta fiesta se acerca Steve Jobs a Evan Goldberg y le pregunta y le comenta a Evan justamente: Larry está realmente entusiasmado con esto de la contabilidad en un navegador, pero ¿tú realmente crees que alguien quiere llevar la contabilidad en un navegador? Imagínense esa situación. Si Steve Jobs tenía escepticismo, te puedes imaginar también que el resto del mundo también lo tenía en ese momento. Entonces, desde los inicios de Oracle NetSuite nos hemos enfrentado justamente con ese tipo de situaciones, de poder ver como una tecnología disruptiva, cómo poder cambiar esos paradigmas en la tecnología y poder verlos directamente desde acá. Entonces, la invitación es a todas las personas que están en este foro, es justamente, como también comentaba Gustavo, es no tengamos miedo al cambio. Al contrario, veamos oportunidades también, como le está mencionando Gustavo, con todo el tema del capital intelectual y cómo poder, por ejemplo, abordarlo de la mejor manera posible. Ahora, para ya también entrar un poquito más en detalle, hay que diferenciar lo que es el Machine Learning de lo que es la inteligencia artificial y de lo que no es inteligencia artificial, ¿sí? Perdón, Michelle, ¿podrías colocar en modo presentación? En modo perdona, pensé que estaba... No, es que tienes el Dual View, tal vez. ¿Están viendo qué pantalla? Ahí en el menú de Display Settings. Puedes ajustar. Un segundo y voy a volver a presentar. Ahí está. Perfecto, perfecto. Listo, disculpen, entonces voy a volverme a la anterior diapositiva, que aquí tenía la historia de Evan con Larry y con Steve Jobs.
Entonces, en resumidas cuentas, esa es la historia, digamos, desde el momento que también se inició NetSuite, siempre hemos pensado en tecnologías disruptivas y adicionalmente siempre hemos tenido eso también como un tema de poder cambiar paradigmas en las organizaciones y en las personas, ¿sí? Y esto no es nuevo. Entonces, la invitación es justamente eso, es veamos cómo poder aprovechar al máximo la inteligencia artificial. Ahora sí, para entrar un poquito más en detalle, poder ver la diferencia de lo que es la inteligencia artificial, de lo que es el machine learning y de lo que no es la inteligencia artificial, quiero presentarles también este slide que es bien interesante. Y es, nosotros desde NetSuite hemos hecho diferentes encuestas, no solamente CFOs, sino también a diferentes C-levels para poder ver justamente hacia dónde ven las organizaciones en temas de inteligencia artificial, dónde le ven aplicabilidad. De esas encuestas a nivel global, hemos visto algo muy interesante y es también preguntas, por ejemplo, como las que aparecen en el chat, y es ver la diferencia de lo que es machine learning de lo que es inteligencia artificial. Hoy en día podemos encontrar muchas fuentes de información y esas fuentes de información muchas veces pueden ser erróneas, ¿sí? Entonces, en este caso, en esta situación, lo que quiero también es mostrarles esa diferencia. Y es que el machine learning es un gran paso hacia la tecnología de inteligencia artificial, pero no es lo mismo. El machine learning simplemente es una de las funcionalidades, una de las aplicabilidades o disciplinas, digámoslo de esta manera, en la cual tenemos algoritmos basados en estadística, como les había comentado anteriormente, junto con grandes volúmenes de datos, para poder tener la habilidad de que un sistema pueda aprender de manera autónoma, que no necesite programación. Mientras que la inteligencia artificial ya en sí es un programa con una habilidad de poder pensar y aprender como razonar como un ser humano, ¿sí? La línea es muy delgada, ¿sí? La línea es muy delgada, después vamos a ver también con algunos casos y ejemplos específicamente en NetSuite, pero es para poderlo diferenciar en este caso. Vamos a hacer una analogía con un bebé. Un bebé tiene un cerebro, ¿sí? Y un bebé tiene diferentes capacidades. Puede comenzar a gatear, puede comenzar a balbucear, puede comenzar a señalar para poderse comunicar. En esta analogía, el machine learning vendría siendo como aprender a gatear. Luego, para poder aprender a gatear, necesita apoyarse entre las paredes y luego poder caminar y luego poder ya hacer funciones mucho más elevadas como lo es ya correr directamente, ¿sí? Pero mientras tanto, la inteligencia artificial en este ejemplo, en esta analogía, es como el cerebro de un bebé. Tenemos que tener diferentes funciones, podemos comer, podemos hacer diferentes tipos de funciones como ser humano. Entonces, ahí quería dejarles justamente esa diferencia. Y la invitación acá es, fíjense, lo siguiente que podemos aprender de lo que es la inteligencia artificial, machine learning, que estamos hablando acá, junto con la situación que le pasó a Evan. La moraleja es, los seres humanos han descubierto que todavía tienen habilidades únicas que son valiosas, ¿sí? Y se han adaptado a ellas. Esa es la invitación, también como lo comentaba Gustavo, es que pensemos más en nuestra humanidad, no solamente lo veamos como números de cuánto vamos a tener el ROI, sino poder tener ese capital de cómo vamos a poder multiplicarlo siendo nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos diferencia como seres humanos? Lo que nos diferencia, por ejemplo, a un CFO uno del otro es su estilo de liderazgo, la manera como comunica la información, la manera, por ejemplo, la cultura organizacional en la cual se envuelve la compañía. Eso no lo va a reemplazar la inteligencia artificial, pero sí va a ser un copiloto para podernos ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, eso quería hacerlo también, digamos, el punto de vista que tenemos desde Oracle NetSuite y desde Oracle. Excelente, Michelle. Bueno, ya con esa explicación que nos diste, podemos seguir, Gustavo, con los casos que nos ibas a contar. Excelente, Michelle, gracias. Muy buena explicación. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a compartir mi pantalla. Y vamos a ver. Ok, ahí todos ven mi pantalla de Excel, ¿cierto? Sí, señor. Ok, esta es una hojita de Excel normal, como todos las conocemos, de unas razones financieras, ¿no? Que son usadas en todas las empresas. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo nos va a ayudar este copiloto, ¿no? El famoso, Microsoft lo está denominando Copilot,
Y para el mes de noviembre, a más tardar diciembre, a todos los que tienen una suscripción en el Office 365, ya van a poder ver aquí del lado derecho un cuadrito que se llame Copilot, en donde le van a poder preguntar lo que ustedes quieran y le van a pedir que hagan lo que ustedes quieran que sea posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a poder decir, compárame estos 5 años y dime el año más, el mejor año en cuanto a rotación de inventarios, por ejemplo. O sea, todas esas preguntas se las vamos a poder hacer en este cuadrito, en un lenguaje natural, que yo digo que no es natural, es un tema de prompting que tenemos que saber y que lo vamos a ir practicando, o sea, es como un lenguaje. Si no lo practicas, nunca lo vas a aprender. Y bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Cómo funciona este copiloto. Y también, aparte de ese cuadrito, pues va a haber muchas funciones nuevas. Por ejemplo, va a haber funciones en Excel que nos ayuden directamente en nuestra plantilla, a usar esta inteligencia artificial. Y pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, tenemos aquí las razones de endeudamiento y vamos a preguntarle pues que nos diga qué opina, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿qué les parece? En esta celda vamos a poner por aquí la fórmula para llamar a la inteligencia artificial, que en este caso estoy utilizando una que se llama Labs Generative ahí, que va a ser, o sea, cuando salga el Copilot, va a venir una que se llama igual a Copilot, ¿no? Pero es muy similar. Y aquí le vamos a preguntar lo que nosotros queremos. Le vamos a preguntar, voy a usar un concatenar porque voy a utilizar texto y voy a utilizar el cuadro de las razones financieras, ¿no? Entonces le voy a preguntar aquí, voy a abrir mis comillas y le voy a decir, en el rol, voy a utilizar mayúsculas. En el rol de un CFO, ¿ok? Dame tu opinión de la situación de endeudamiento de la empresa, ¿ok? Ok, dice, en el rol de un CFO, siempre acuérdense que un poquito la sintaxis es, ¿qué rol quieres que tome? Entonces aquí les... Gustavo, creo que estás congelado. Sí. Démosle un segundo, por favor. Gustavo es biológico, no es inteligencia artificial, ¿no? Pero todavía necesita conectividad. Bueno, mientras Gustavo se vuelve a conectar, les cuento un poco de dónde viene el tema. El doctorado de Gustavo es sobre el capital intelectual y esa es la razón por la cual se ha dedicado a colocarle números, a medir el valor del capital intelectual en las empresas y también sus temas de retención. Entonces es un tema muy interesante su visión del capital intelectual y pues ahora del impacto de la inteligencia artificial como herramienta para incrementar la productividad de las áreas financieras. Bueno, ¿quién de aquí conoce un demo que funcione? ¿Sí? Pero ya casi va a volver Gustavo. Los demos en vivo tienen ese riesgo. Algo puede ocurrir. Y en este caso algo tan simple como una conexión.
Algo debió pasar porque estoy ¿Por qué? intentando conectarlo. Sí, no tiene datos. ¿Qué pasa, Michelle, qué pasa si vamos avanzando con Claro. la misión de Oracle NetSuite para estos temas mientras le damos tiempo a, a Gustavo para conectarse? E igual los vamos invitando a todos como están acá muy aplicados en colocar las preguntas por el chat. Claro que sí. Bueno, en los casos, digamos, de Oracle NetSuite, quería comentarles que tenemos, pues primero también quiero comentarles una visión interna a nivel nosotros como organización, como equipo de preventas, digamos que lo manejo. Y son unos factores que hemos encontrado también que son bien interesantes, sobre todo en el momento de utilizar este tipo de tecnologías, ¿sí? Entonces, acá también voy a presentar aquí un momentico, en un segundo, y también voy a hacer mi share screen. Listo, entonces desde NetSuite tenemos dos opciones, o sea, dos factores a tener en cuenta cuando son la aplicabilidad, digamos, de estos, de los casos de uso, digamos, que tenemos. Por un lado, hay que tener en cuenta el factor humano y por otro lado, el uso de la tecnología, digamos, en esta situación, en casos financieros, ¿sí? Por un lado, acá también, para tener muy en cuenta, y es algo muy importante a nivel de factor humano, quería preguntarles si ustedes están relacionados con lo que es el coeficiente de adaptabilidad, ¿sí? La gente se preguntará, bueno, ¿qué es el coeficiente de adaptabilidad? ¿Qué significa eso? Sí, es algo muy raro, ¿no? El coeficiente de adaptabilidad, para comentarles, es una inteligencia adicional. Así como tenemos inteligencia emocional, inteligencia cognitiva, también muchas personas a lo largo ahorita ya del mundo se está hablando también del coeficiente de adaptabilidad. Y ¿qué es ese coeficiente de adaptabilidad? El coeficiente de adaptabilidad es lo que permite justamente qué tan dispuestos estamos los seres humanos al cambio, ¿sí? Es esa habilidad que necesitamos nosotros, que una persona reacciona ante los cambios inevitables que suceden en un ambiente específico. Algo que también aquí quería comentarles, una fuente muy interesante, es un reporte que sacó el Fondo Internacional Monetario, ¿sí? Que es el Future Jobs, el reporte del 2020 específicamente, y en la cual aquí uno ve justamente algo bien interesante y es cómo estamos viendo la tasa de cambio, digamos, de la tecnología, cómo está avanzando de manera exponencial versus cómo nos estamos adaptando los seres humanos a esas situaciones, ¿sí? Entonces, algo muy importante acá también para tener en cuenta es en qué estamos nosotros, hacia dónde estamos yendo, hacia dónde está yendo la tecnología, hacia dónde estamos yendo nosotros. Entonces, también por eso es algo importante también para tener en cuenta lo que es el coeficiente de adaptabilidad. Para eso también, digamos, lo que quiero comentarles acá son 3 estrategias muy importantes y cómo pueden ustedes aplicarlo, como hemos venido, por ejemplo, también aplicando nosotros a nivel interno, a nivel de NetSuite, digamos, yo como en mi área de preventa, digamos, cómo hemos venido aplicando en ese sentido. Y es, por un lado, la primera estrategia es conozca el coeficiente de cada nivel. Un nivel organizacional, equipo, líder individual. Puede ser, digamos, muy complejo a nivel organizacional, una organización muy grande, puede ser muy complejo, pero al menos por equipos, ¿sí? Al menos en el equipo en el que ustedes están. Identifiquen justamente conocer ese coeficiente de adaptabilidad. ¿Cómo lo pueden lograr? Haciendo escenarios, por ejemplo, what if, ¿sí? ¿Qué pasaría si buscar signos de desaprendizaje dentro del equipo y también promover otra exploración directamente dentro del equipo? Entonces, voy a comentar un poco cómo lo hacemos a nivel interno en mi equipo. A nivel interno en mi equipo hay diferentes capacidades, hay diferentes funcionalidades, capacidades de cada miembro del equipo y hay unas funcionalidades que también tenemos en NetSuite que va avanzando día a día, ¿sí? Nuevas funcionalidades que va sacando la solución en cada uno de los releases. Hay que estar nosotros constantemente viendo esos cambios, viendo qué aplica para Latinoamérica, qué no aplica para Latinoamérica. Entonces, constantemente estamos en una situación de cambio en mi área, ¿sí? Lo que hacemos acá es justamente ver qué posibilidades o qué situaciones están ocurriendo, ¿sí? Hacemos unas proyecciones y podemos mirar, bueno, si van a sacar, por ejemplo, esta nueva funcionalidad, ¿cómo nos va a impactar a nosotros? ¿Quién va a tomar el liderazgo en mi equipo para poder, por ejemplo, tener y ver esa visión y cómo presentarlo? Entonces, constantemente estamos viendo también, por ejemplo, qué pasaría si una persona de mi equipo ya no está.
directamente siendo preventas, paso a otra área que me pasó recientemente justamente. Entonces, ¿cómo adaptarnos a esas situaciones y cómo generar esos reaprendizajes dentro del equipo? ¿Sí? Eso va a permitir, por un lado, que las personas trabajen, por ejemplo, por el lado del líder, de manera mucho más inclusiva, que puedan trabajar y descubrir nuevas habilidades, el líder del área, y por otro lado, a nivel individual, como personas, cada uno miembro del equipo, pues buscar esa resiliencia en cada una de las personas del equipo, ¿sí? La idea acá es mirar signos de desaprendizaje, dónde estamos viendo esos signos de desaprendizaje, promover esa exploración y hacer un análisis muy consciente de nosotros mismos, ¿sí? Este es un ejercicio muy consciente de nuestras habilidades y nuestras capacidades. También ustedes aquí pueden apoyarse con el equipo de recursos humanos, pues para poder justamente ver ese tipo de upskilling y cómo poder mejorar esas habilidades. ¿Listo? Segunda estrategia importante, visualizar cómo va a cambiar su rol dentro de la cadena de valor de una compañía y adicionalmente cómo va a cambiar dentro del área. Aquí tenemos diferentes funciones del área financiera, ¿sí? Ok. Perdón, ahí me desconcentré con un aviso ahí. Lo importante acá es, voy a volverme un poco, es ver justamente cuáles son esos cambios que puede haber dentro de nuestro rol como CFO o como persona dentro del equipo de departamento contable y financiero. Ahora, aquí también dentro del mismo reporte de trabajo futuro del World Economic Forum, algo muy interesante es que por industria nos muestra cuáles son esas habilidades emergentes, también lo que estaba hablando Gustavo anteriormente, justamente, de cuáles son esas habilidades. Hoy en día el tema de prompting, por ejemplo, con ChatGPT va a ser una de las habilidades, ¿sí? Pero también, por ejemplo, hay otras, dependiendo de la industria en la cual ustedes están, pueden ver cuáles son esas habilidades emergentes y cuáles son las actuales que van a necesitar tener un programa de upskilling y reskilling. ¿Qué quiere decir eso? De poder crear nuevas capacidades y habilidades en las personas, y no solamente eso, sino que también poder ver todo el tema de volver a aprender cosas nuevas, ¿no? ¿Para qué? Para poder volver una organización mucho más plana en el sentido jerárquico, poder experimentar, ¿sí? Poder tener esa posibilidad de tener otros conocimientos, complementarnos, generar equipos multidisciplinarios para llegar a un equipo autónomo de personas enfocadas muy en el cliente. Y la tercera estrategia final simplemente es buscar dentro de las tendencias de la industria y también de las tendencias del área hacia dónde queremos llevar la compañía, ¿no? Entonces, por el lado del CFO, mirar, por ejemplo, esas habilidades, y por otro lado, pues buscar esas oportunidades de donde queremos enfocarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mirar cuáles son esas iniciativas que tenemos, a dónde queremos llegar la compañía, el área también, buscar esas oportunidades y proyectos estratégicos, creando un roadmap estratégico, un mapa de ruta, priorizando, generando un budget, un presupuesto específicamente para esas iniciativas de tecnología financiera y ver qué tendencias hay en la industria. Sí, por ejemplo, aquí tenemos una información muy interesante de Gartner, cuáles son esas aplicaciones financieras, cómo integrarlas, y además de eso, cuáles son esas 4 acciones para poder tener una inteligencia artificial dentro del departamento que sea exitosa. Entonces, por un lado, algunas acciones, contratar personas externas que tengan conocimiento de inteligencia artificial o desarrollarlo, como por ejemplo estamos viendo ahorita con la demo de Gustavo, que ya nos va a mostrar en pocos instantes, y finalmente pues también buscar esos resultados, ¿no? Para luego también poder ver cuáles son esas barreras de la adopción en esas habilidades, ¿listo? Eso desde el punto de vista del enfoque humano, digámoslo de esta manera, el coeficiente de adaptabilidad, y por último el coeficiente digital, llamémoslo en esta presentación de esa manera, que en NetSuite lo vemos de la siguiente manera, lo vemos como lo que se llama el Intelligent Automation, ¿sí? En la cual nosotros proponemos una escalera, al igual como estamos hablando anteriormente, como un bebé, enseñarle a caminar pasos pequeños, primero por un lado enfocado en temas de procesos y por otro lado enfocado en temas de datos. Cuando está enfocado en procesos, poder automatizar rápidamente esos procesos, como lo es, por ejemplo, el tema de OCR, ¿sí? Como lo estaba explicando anteriormente, también Gustavo en la aplicabilidad. Aquí vamos a ver también como lo hacemos en NetSuite con API Automation. Y finalmente, por ejemplo, ya enfocado en datos, modelos predictivos, utilizando Machine Learning en temas de la cadena de suministro. ¿Listo?
No sé si ya Gustavo puede Sí, presentar. ¿Sí? vamos a Listo. continuar Entonces, con... voy a dejar aquí, voy a finalizar esta parte de acá y continúo. Adelante, Gustavo. Listo, muchas gracias. Pues ni la inteligencia artificial nos salvó de que se fuera la luz y se me cayera todo. Pero bueno, en algún momento me imagino que la inteligencia artificial detectará que se va la luz y puede meter la planta adicional o evitar que el módem se caiga, no sé, pero hoy la padecí. Bueno, vamos a regresar a nuestro ejercicio, ¿va? Estábamos haciendo una formulita. Ok, déjenme quitar este que no veo. Ok. Entonces dice aquí el rol del CFO y le estamos preguntando cuál es el desempeño del endeudamiento de la empresa, considerando la siguiente matriz. Voy a utilizar la fórmula de matriz de texto. Le voy a dar todo esto de aquí y cierro paréntesis, coma, y le voy a decir que y dame, a ver, dice, empiezo considerando la siguiente tabla, y dame una recomendación para mejorar ¿qué es? La situación de endeudamiento de la empresa. Ya no le tienes que poner por favor y eso para... Ok, vamos a ver, vamos. Ok, entonces aquí dice ocupado, o sea que está pensándole, ¿no? Vamos a darle un minutito y aquí no veo nada, le vamos a poner a ajustar texto y dice, el desempeño de la situación de endeudamiento de la empresa ha mejorado en los últimos periodos. A ver, vamos a ver si es cierto. Endeudamiento, ok, sí, de un 135% que estaba endeudadísima, ya está en 38, ahí va, ¿no? Dice, ha mejorado en los últimos periodos, ya que el grado de endeudamiento y el endeudamiento sobre patrimonio han disminuido, lo que indica una menor dependencia de la deuda. Sin embargo, el grado de propiedad también ha disminuido, lo que sugiere una menor participación accionaria en la empresa. Para mejorar la situación de endeudamiento de la empresa, se recomienda aumentar el grado de propiedad, o sea, el capital, ya sea a través de la emisión de nuevas acciones o la retención de utilidades para fortalecer el patrimonio. Esto ayudará a reducir aún más el grado de endeudamiento y mejorar la estabilidad financiera de la empresa. Fíjense cómo ya nos dio una recomendación el copiloto, ¿no? Ya nos dijo, pues vete por aquí. No nos está diciendo exactamente cómo, pero ya nos dijo por dónde, ¿no? Más o menos. Nos da algunas ideas. Y ahora podemos utilizar ese comentario y todavía podemos decirle, por ejemplo, en el rol del CFO, de un CFO, dame 5 sugerencias para mejorar el endeudamiento, mejorar el índice, ¿no? Porque si no, vamos a decir cómo endeudarnos más. El índice de endeudamiento, considerando el siguiente comentario. Ojo aquí. Cierro espacio, cierro comillas, coma, y le voy a poner la celda donde me hizo el comentario, ¿no? Y bueno, aquí me dice que pasó, entonces, adicional. Ah, sí, claro. Tengo que usar la función de concatenar, ¿cierto? Okay. Voy a hacer. Listo. Pues creo que sí voy a aceptar. Ok, concatenar esto de aquí con esto de acá. Listo. Ok, ya está pensando. Fíjense cómo ya, en base a una respuesta de la inteligencia artificial, va a generarme otra, ya más concreta, ¿no? Le dije, dame 5 sugerencias para mejorar el endeudamiento. Vamos a utilizar aquí de ajustar texto. A ver, ajustar texto, ahí está. Considerar emitir nuevas acciones, ¿no? Ya me dice para qué. Retén utilidades en lugar de distribuir las utilidades. Mejora la eficiencia operativa.
Renegocia las condiciones de la deuda y diversifica las fuentes de financiamiento. Vean cómo en automático me dio 5. Ahora, fíjense aquí, yo me imagino que están igual que yo cuando conocí esto. Dije, wow, o sea, las posibilidades son exponenciales de generación de valor. Y ahora, por ejemplo, si yo cambiara este 38 a 200, se endeudó la empresa el último año, en automático, ya se va a regenerar todo. Es como si fuera una fórmula y se estuviera recalculando todo. Se van a cambiar lo que me va a recomendar, ¿ok? Vean ya cómo cambió todo lo que me había dicho. Ajá. ¿Por qué? Porque cambié el dato. Entonces, así como estamos haciendo un modelo, le llamaría yo inteligente, imaginen todo el poder que vamos a tener si esta información viene de nuestro ERP en línea, ¿no? Se está actualizando en línea y nos está nuestro copiloto diciendo, haz esto, haz el otro, todo el día conforme vaya cambiando la situación de los inventarios diarios, nuestras cuentas por cobrar, nos puede decir, ojo con este cliente, y no pagó ayer, yo te recomendaría que le hicieras una carta, ¿no? Entonces, y bueno, ya le podríamos hacer también con inteligencia artificial generativa. Aquí le vamos a decir, por ejemplo, a ChatGPT, ¿no? Le vamos a decir, déjenme quitar esto que no veo nada, le vamos a decir aquí, genérame una carta, un correo electrónico, ¿no? Un correo, genérame, no, redáctame un correo electrónico para un cliente que tuvo un vencimiento de la factura, de una factura, de su factura, de una forma cordial, porque a los clientes hay que tratarlos cordialmente, ¿no? Entonces, pum, le doy y la inteligencia artificial generativa va a hacer que me escriba un correo, ¿no? Estimado Chuchito, espero que se encuentre de maravilla, pero págame la factura, ¿no? Entonces, te va a decir, te va a hacer el correo electrónico y aquí solo le vas a dar copiar, lo vas a pegar en tu correo y, ojo aquí, no hay que confiar ciegamente en lo que nos está poniendo aquí, hay que dar una leidita, pero es muy diferente tú pensar toda la comunicación a que ya tengas una ayuda, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a poder hacer en automático, o sea, vamos a poderle decir, oye, Copilot, quiero que a todos mis clientes que representen una morosidad de más de 90 días, me les envíes un correo electrónico en automático, cordial, ¿no? Entonces, le va a enviar un correo como el que estamos viendo en mi pantalla, le voy a dar un poquito más de zoom, ¿no? Pero personalizado, en base a la situación de cada cliente. Le va a decir, oye, tuviste la factura vencida tal, por favor, dime cómo te ayudo para que me la pagues. No sé, algo así, pero fíjense cómo esto se va a automatizar y va a hacer que las empresas sean súper, súper eficientes. Ahora, hablamos ahorita mucho de transaccionalidad, ¿no? O sea, esto lo harían, digamos, pues el que lleva la parte de presupuestos, puede ser análisis financiero, ¿no? Gerencias medias. Pero ahora, ¿qué pasa con los directores? Esa toma de decisiones que les hablaba con el Business Intelligence. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Microsoft va a incorporar el Copilot al Power BI, ¿ok? Y para esto me voy a cambiar a Azure, ¿no? Porque yo soy usuario de Mac y pues que creen que Power BI no está para Mac, el desktop. Entonces necesito usar Azure, ¿no? Que me encanta porque tienes un maquinón en la nube que te cuesta súper baratísimo y no tienes que tener aquí la super máquina en tu laptop, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya me estoy conectando a Azure. Vamos a ver, no jala Azure, ¿qué pasa? Yo echándole porras a Azure y no jala. Vamos a ver por qué no jala. Siempre que no jale, lo mejor es decirle desconéctate y conéctate. Entonces ya le dije desconéctame y conéctame. Se está conectando a mi máquina virtual en la nube, que tengo un maquinón ahí arriba, que me cuesta $30 al mes, ¿no?
De hecho, eso va a cambiar muchísimo, ¿no? O sea, antes si querías tener una supercomputadora, pues tenías que entrarle con 100,000 pesitos. Y ahora pagas tu mensualidad en la nube y puedes tener una máquina súper potente, ¿no? Y bueno, eso está genial. Bueno, voy a entrar a Power BI y vamos a usar Copilot, ¿no? Para ver cómo nos va a ayudar en las decisiones junto con el Business Intelligence, rapidísimo. Vamos a obtener datos. Voy a hacerlo de cero. Voy a utilizar un conjunto de datos que viene de ejemplo aquí en Power BI, probar con un conjunto de datos y cargar conjunto muestra. Buscando. Ya con esto dice financial, sí, financials, cárgalo. Con esto ya me cargó una serie de datos, ¿no? De ejemplo, para enseñarles cómo funciona el Copilot. Pero el Copilot va a ser capaz de crear un dashboard del tema que queramos analizar en segundos. Si queremos analizar, como lo estábamos viendo, toda la parte de endeudamiento, que me digan los clientes, o no, que me diga todas las deudas que tengo, ordenado por el que tiene la mayor tasa de interés, los plazos, todo este dashboard me lo va a poder generar solo con decirle a Copilot que me ayude a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo cargado aquí mis datos, vamos a ver dónde se ven. Aquí están, aquí de otros mis datos, y vamos a usar Copilot. Aquí dice sugerencias con Copilot. Entonces aquí ya se me pone una cajita de diálogo. Hoy el Copilot para los beta testers, pues nos lo dan en inglés, hay que hacerlo en inglés, pero cuando salga la 365 ya vendrá en español y le podrás preguntar lo que tú quieras en español, ¿no? Pero hoy pues le voy a tener que escribir en inglés. O sea, por ejemplo, para hacer una métrica de ventas totales, le voy a poner que, la verdad es que me va a entender con que le diga total sales. Me debe de entender, sí, me debe de entender, porque me va a generar la métrica. Vamos a ver, generar, sí, tal cual. Ya me creé una función DAX, vean aquí que dice Measure Zoom Financial Sales. O sea, esa métrica que yo tenía que saber antes, DAX, que para los directores y para las gerencias, a lo mejor el DAX, pues es un poquito más complicadito que las formulitas de Excel. Entonces, no todos son expertos en DAX. Pero ahorita ya le podemos decir a Copilot que nos haga la función, nos las hace en segundos, ¿no? Ya la puedo agregar a mi modelo y la puedo usar para hacer una gráfica de las ventas totales. Bueno, sí hay que cambiarla aquí a Total Sales y Total Sales. Listo. Ya está creada mi métrica. O sea, fíjense cómo ya ni necesito saber DAX ni nada, ¿no? Ya creo aquí, por aquí debe estar Total Sales. La voy a agregar a mi modelo, ¡pum! Y le puedo pedir una gráfica de línea, ¿no? Sí. A ver, sí. Ok, y bueno, pues ya me apareció ahí la gráfica. Obviamente me dice ¿qué más quieres? Y le tengo que poner un campo de fecha, ¿no? Porque si no, no sabe lo que quiere. Ok, aquí está 2014 y 2013, pero se ve muy feo horizontal. Aquí está. Y puedo navegar a meses, a trimestres, a meses, etcétera, ¿no? Por ventas totales. Ya me hizo una gráfica. O sea, cosas así vamos a poder decir con Copilot. Pero a ver, más que los ejemplos y todo, el mensaje que quiero que se quede es que tanto a nuestro personal como nosotros vamos a tener que aprender este nuevo lenguaje de comunicarnos con las máquinas y vamos a tener que evoluir a lo que es este tema de cómo comunicarnos con ellos. Y no duden que en el futuro, ahorita le decimos a la computadora, se lo escribimos o se lo decimos, ¿no? O sea, ya no tienes que escribir todo lo que yo escribí, lo puedes decir y te va detectando el texto, ¿no? Pero yo creo que al rato no estamos muy lejos de tener un robotito aquí al lado que aparte de que nos conteste todo lo que nos puede contestar hoy la inteligencia artificial generativa, también le vamos a poder decir que haga acciones como me duele la cabeza, recomiéndame la mejor medicina para la cabeza y pídemela a la farmacia y baja por ella a la puerta y tráemela. O sea, van a ser robotitos. Y eso ya estamos muy cerca, muy cerca. Si se fijan, por ejemplo, en Star Wars, R2-D2, ¿no? Era un copiloto, se fijan, lo traían acá en la nave y iba preguntando, oye, quiero ir a navegar a tal lado. Ah, sí, déjame programo.
Eso es exactamente lo que es la inteligencia artificial y cómo la debemos de aprender a usar. Y si no lo hacemos, aquí viene lo interesante, si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Que vamos a perder competitividad con nuestro competidor que sí la está haciendo, ¿no? Entonces estamos obligados, y más como, por ejemplo, directores de finanzas, directores de sistemas, directores generales, no quiero decir la palabra obligar, porque no, pero sí tenemos que motivar a todo nuestro equipo. ¿Por qué? Porque si no, al rato van a ser muy sustituibles por lo que vimos ahorita. O sea, yo voy a poder hacer lo que hace mi gerente de presupuestos, lo voy a poder hacer diciéndole a mi copiloto qué es lo que quiero. Entonces tenemos que hacer que evolucione mi gerente de presupuestos para que piense, que tome decisiones y a que ayude a crear valor en la empresa, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que tenemos los CFOs referente a la inteligencia artificial. Hacer que todo nuestro equipo se meta durísimo. Los contadores al rato el RP va a hacer todo. Entonces, ¿qué van a hacer? Tenemos que llevarlos a que sepan preguntarle cosas de la contabilidad, cómo mejorar, cómo hacer estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora, parece fácil, ¿no? Pero a la vez es complicado. ¿Por dónde empiezo? Por ejemplo, en mi caso, yo agarré y dije, bueno, a ver, pues, yo no soy experto en inteligencia artificial, y yo soy contador público, pero sí hay personas afuera que lo hacen, ¿no? Empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me contacté con Singular, ¿no? Que son dos expertos fundadores de Singular mexicanos, que son expertos en este tema, y dije, bueno, pues a ver, ¿cuánto me cobras por venir a hacer un análisis y detectarme oportunidades, ¿no? Al rato va a haber muchas empresas que vengan y te detecten oportunidades y te van a decir, mira, yo detecto una gran oportunidad en la parte contable, ¿no? Toda esta gente la puedes poner a hacer este tipo de cosas y deja que esto lo haga un robot, ¿no? O etcétera. Entonces, esa detección de oportunidades, ya hay empresas que lo hacen. No son caras, ¿no? Yo creo que una consultoría de 200, 300 mil pesos para una empresa mediana es suficiente para que te digan. La verdad es que esos 200 mil pesos los vas a recuperar en 2 meses. O sea, tenemos que conocer qué herramientas hay. Y como están apareciendo por todos lados, y no es que las hayan programado ahorita en estos 6 meses, ¿no? Porque dices, oye, ¿cómo? Ya hay aplicaciones para todo inteligencia artificial. ¿De dónde salieron? O sea, esas empresas ya venían trabajando desde hace varios años. Sin embargo, ahora con la inversión, porque todo el mundo está invirtiendo en esta tecnología, pues tuvieron oportunidad para hacer marketing, para darse a conocer, etcétera. Pero ya venían trabajando, ¿no? Ya venían trabajando y obviamente es exponencial el crecimiento que están teniendo. Y bueno, ya ni voy a regresar a mi presentación porque creo que el mensaje se los dejé bien claro. Tenemos que utilizar a la inteligencia artificial desde los niveles altos, como dirección, hasta los niveles bajos, motivar a que nuestra gente lo utilice, capacitarlos, porque si no estamos fuera de la jugada y es nuestra obligación generar valor en las empresas y esta es la mejor forma de hacerlo. Bueno, pues, muchas gracias. Mil gracias, Gustavo. Michelle, ¿tú nos quieres contar algún otro caso de uso que tengas en NetSuite? Sí, de hecho sí, digamos, en NetSuite tenemos 2 funcionalidades que quería mostrarles, digamos, no ahorita no nos da el tiempo para hacer una demostración, pero sí contarles 2 funcionalidades muy importantes. Una que se llama API Automation, que es justamente lo que también anteriormente se refería a Gustavo, primero hacer un scan de las diferentes facturas y no solamente hacer un scan a través de una tecnología OCR, sino también poder justamente hacer pagos directamente a un proveedor de manera automáticamente. Es decir, tomas la información, escaneas la factura y directamente ya te va a hacer el pago que corresponde al proveedor. Esa tecnología hoy en día únicamente está disponible para Estados Unidos, pero ya en un futuro cercano vamos a tenerlo aquí propiamente para Latinoamérica, ¿sí? Eso es una muy buena noticia que también quería comentarles. Y otra es una muy buena solución también que tenemos dentro de NetSuite, que es lo que se llama el Supply Chain Control Tower, que lo que permite en este caso, digamos, lo primero que vimos es más enfocado en temas de procesos, automatizar procesos, y por otro lado, lo que tenemos más bien enfocado en el tema de Supply Chain Control Tower es más bien enfocado en análisis predictivos, más con datos, ¿sí? En la cual, por ejemplo, les cuento un caso bien interesante de un cliente que tuvimos nosotros en Brasil.
Claro, por temas de confidencialidad no puedo decir el cliente, pero este cliente es un cliente bastante grande que fabrica sandalias, ¿sí? Tiene clientes a nivel global y tiene centros de distribución en diferentes partes del mundo, ¿sí? Este cliente, cuando ocurrió la pandemia, sucedió lo siguiente, y es como ustedes se dieron cuenta, la cadena de suministro se vio muy afectada, pero muy, muy afectada a nivel global para todas las compañías. Las personas que dependían, por ejemplo, de un proveedor en China, se les demoraba fácilmente un pedido, podría fácilmente demorarse entre 8 hasta 1 año y medio para entregar un pedido. Eso, digamos, para un cliente es inaceptable, ¿sí? Poder entregar un pedido o un material para poder fabricar una sandalia, pues es complejo, ¿sí? Digamos, los clientes entendían la situación y todo, afortunadamente, lo que nos comentaba la compañía, pero algo aquí para resaltar es que con la ayuda, digamos, de este módulo, esta funcionalidad, al cabo ya de 1 año y medio, cuando ya tenían mucho más datos la compañía, ¿sí? En año 2021, al momento de utilizar justamente esta funcionalidad que les voy a presentar acá, solamente un slide nomás ahí para que podamos ver como un poco más en detalle este temita. Permítanme acá un segundito. Es lo siguiente, a ver. Permítanme acá un segundo. Ya, acá. Listo. Entonces, por un lado, API Automation, que ha apoyado a estos diferentes clientes que tienen mucha transaccionalidad. Y por otro lado, el tema de Supply Chain Control Tower, en la cual permite esta funcionalidad poder predecir justamente las disrupciones que van a acabar en la cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, para este cliente, ¿qué fue lo que sucedió? Poder predecir esos riesgos. Mire, esta orden de compra tiene una probabilidad del 90% de tener una desviación, o mejor dicho, en la siguiente semana, usted no la va a recibir, ¿sí? Sino se le va a demorar 2 semanas más, y la probabilidad de eso es del 90%, ¿sí? Entonces, tener toda esta información es muy valiosa para poder tomar decisiones. Digamos, también el mensaje acá es que la inteligencia artificial, como lo comentaba Gustavo, va a ser un copiloto, es un copiloto, ¿sí? Pero siempre también, como respondiendo a una pregunta que vi en el chat, vamos a necesitar también tener esas habilidades. El CFO no va a ser reemplazado. La persona que está en el departamento contable, financiero, de operaciones, no va a ser reemplazada en el sentido propio de que, me va a reemplazar la tecnología. No, siempre vamos a necesitar humanos, siempre vamos a necesitar personas que nos ayuden para tomar una decisión. Siempre va a haber una persona que está detrás para poder determinar qué es lo que realmente necesita la compañía. La inteligencia artificial tiene muchos datos, pero el contexto de tomar, por ejemplo, un tema ético entre las dos situaciones, sí, lo podemos modelar en un sistema de inteligencia artificial, pero al final, el que realmente puede ver qué es lo que realmente está aconteciendo y lo mejor para la organización es un ser humano. Y ya para terminar, digamos, también como mensaje que también quería aprovechar ya de la charla, porque ya sé que estamos muy sobre el tiempo, es comentarle, digamos, 2 mensajes acá, 3 mensajes que quiero que se lleven. La primera es justamente ver la moraleja, estamos ante cambios, y tomar en cuenta que no tenemos que tener miedo ante una situación de estas. Al contrario, como acabamos de ver, tener muchas oportunidades con la inteligencia artificial. El otro mensaje que también quiero dejarles acá es justamente los diferentes coeficientes. El coeficiente de adaptabilidad, las estrategias que vimos para poderlo modelar, digamos, dentro de nuestro equipo, ver qué tan sencillo están las personas de nuestro equipo ante el cambio, cómo poderlo medir, ¿sí? Cómo poder utilizarlo de la mejor manera, reaprender. Ese tema de prompting va a ser muy importante, por ejemplo, para poder desarrollar junto a otras habilidades que también hay que desarrollar, no solamente temas técnicos y tecnológicos de inteligencia artificial, también, por ejemplo, temas muy específicos de pensamiento crítico, por ejemplo, también temas de creatividad. La creatividad no la va a tener el sistema de inteligencia artificial, ¿sí? Es un conjunto de reglas, pero la creatividad humana es única, ¿sí? El tema del coeficiente digital, como lo vemos desde el punto de vista de NetSuite, la escalera, aquí el mensaje es, comiencen con pilotos pequeños, ¿sí? Comiencen a evaluar pequeños pilotos. La idea no es comernos todo el buffet de una, sino ir probando, que también es parte de la adaptabilidad que tenemos que tener como seres humanos. Ir probando, ir haciendo pilotos,
trabajar con equipos de manera interdisciplinaria y poder ver hacia dónde queremos llegar. Entonces, tener esa escalera, primero temas automatizados para luego llegar a temas mucho más avanzados o bueno, temas, por ejemplo, también de datos en ese sentido. Y ya para despedirme, el último mensaje quiero dejarles acá es una historia fascinante que es, no sé si la conocían, y es la historia de Mitsuru Kawai. Les voy a contar un poco la historia de él. Él ingresó a Toyota hace 60 años, ¿sí? Digamos, perdón, en los años 60, Mitsuru comenzó como un pasante, ¿sí? En una planta de fabricación de Toyota, ¿sí? Él es la primera persona que es CMO, no es Chief Marketing Officer, no es lo que estamos pensando acá, ya vamos a ver qué quiere decir el CMO, pero es una historia bien fascinante y es que cuando él ingresó como pasante, él se dio cuenta que, digamos, en ese momento, Toyota estaba comenzando con la automatización de su fábrica, con robots, ¿sí? Comenzaron a automatizar la planta de producción. Las diferentes personas estaban teniendo miedo ante esa situación, ante esos cambios, ¿sí? No sabían a qué atenerse con una situación de esas. Y en esas, digamos, Mitsuru, él pensó y dijo, bueno, aquí ante esta situación, ante estos cambios, ¿yo qué puedo hacer? ¿Sí? Puede que me van a sacar como pueda que no. Él se enfocó en su humanidad, él se enfocó justamente en lo que lo hace humano, en de poder ver, por ejemplo, que él puede hacer diferente que una máquina. Él analizó mismo que él puede hacer diferente. Y en este caso, por ejemplo, lo que él puso y lo que él se puso a analizar es que en ese momento, no como hoy en día que ya están muy avanzadas las máquinas, pero en ese momento, él pudo darse cuenta que lo que no puede hacer una máquina era tampoco mostrar, por ejemplo, el cambio de temperatura. Entonces, por ejemplo, él comenzaba a observar las máquinas en la planta, veía el cambio de tonalidad de un color mucho más naranja, un color más rojo, ya decía, ok, la máquina está caliente, va a fallar en los próximos 2 días. Él avisaba a la gerencia, le decía, miren, esta máquina específicamente en la planta de producción va a fallar en los próximos 2 días. ¿Por qué? Me he dado cuenta de ese tipo de situaciones. Dicho y hecho, sucedían esas cosas. Entonces, la invitación acá es, antes de terminar, el tema de Mitsuru, algo muy interesante que es, que él no abandonó su humanidad. Él se conectó, digamos, de esa perspectiva con la máquina. Se conectó directamente con la situación que le estaba ocurriendo. Y en japonés hay un término muy interesante que es monosukuri, que traduce literalmente artesanía humana. Él se volvió un artesano humano. Y eso quiere decir que él es el primer Chief Monosukuri Officer en el mundo, el primer persona en el mundo que tiene este cargo y no abandona su humanidad, pero sí complementa, digamos, lo que hace la inteligencia artificial. Ese también es el tercer mensaje y la última historia que quería comentarles acá, porque es fascinante para este tema. Entonces, muchas gracias también y bueno, espero que les haya también gustado lo que presentamos. Michelle y Gustavo, muchísimas gracias. Este tema tiene mucho de dónde trabajar. Yo creo que lo vamos a seguir abordando en este foro. Están todos súper bienvenidos. Quedaron varias preguntas que son de una discusión larga con respecto a las habilidades del CFO, con respecto a las habilidades técnicas específicas para cómo abordar este tema, con respecto a los servicios de plataforma en la nube, los que ya vienen inteligentes, como lo que Michelle nos está contando para tomar decisiones. Y yo creo que lo vamos a seguir abordando en este espacio. Por el día de hoy, les damos muchas gracias a todos por acompañarnos en esta discusión. Muchas gracias, Gustavo, Michelle y a todos los que nos acompañaron como asistentes. En CXO Forum estamos felices de generar valor para ustedes y compartir la experiencia de todos. Mil gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, cuídense todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Bye. luego. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao.